buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y continuando las actividades del otoño-invierno cultural que hace el Casino de Villarramiel. El año pasado hicimos más insistencia en temas de pintura y exposiciones, como todos conocéis, de autores de Villarramiel y su comarca. Este año nos toca un tema, si se quiere, más difícil de digerir en general, que es el tema de escritores palentinos. Hoy nos visita René Pérez Pérez. Todavía seguiremos en estas actividades y esperemos que el resto de las actividades pues también sea de vuestro agrado y podamos seguir participando. En este caso, René Pérez Pérez, yo en la bibliografía que he leído, me ha parecido como que se parece mucho a los hombres del Renacimiento, en los cuales, a la parte de ser pintores, pues eran escritores, eran escultores, etcétera, etcétera, de esa gran realidad y de ese amplio aspecto. Para ello, os tengo que decir simplemente 3 líneas, que René, pues, entre otra serie de cosas, trabajó en Bellas Artes, posteriormente hizo arquitectura técnica, si no recuerdo mal. Eso. En su actividad profesional pues también es muy variopinta, desde trabajar como profesor liberal, en la actividad de la arquitectura, así como pues le encanta, parece ser, dibujar, y, por supuesto, en los últimos años quizás le ha apasionado la escritura. Escribir. Tiene ya 3 libros, yo creo que de cierta entidad: La piedra de las ranas, después se lo comentará, Caramelos con espinas y El destino escribe en cuadernos dorados. Sé que la primera edición de alguno de ellos ya la tiene agotada y está esperando hacer una segunda edición. Pero bueno, aparte de esto, que es lo más mollar o lo más crucial, pues tiene muchos logros literarios que no voy a leer todo porque si no se nos hace más de noche. Bueno, no de lo que ve, sí, hombre, como que no, desde trabajos en el tema de trabajo y salud, desde Acrofobia y otros relatos, concursos relleno de páginas, misceláneas, etcétera, etcétera. Aparte de ello, tiene varios premios, sobre todo de escritores en Palencia y su provincia, y lo que más me llama la atención, casi si todavía cabe ya con todo lo que he dicho, pues es que es una persona de amplio divulgador, que es tanto con gente joven como gente de todas características. Ha participado pues desde ruedas de prensa, lo que hoy estamos haciendo, presentación de libros, jurado de varias ediciones del concurso literario relativo a Navidad del 2023, por destacar los más importantes. De todas formas, como después tendremos tiempo de poderle preguntar y comentar, y el que haga también pues un estudio de lo que más considera oportuno. Yo con esto creo que doy por finalizado su presentación y, bueno, pues desearle suerte en su caminar por este mundo tan cruel que es el mundo de la escritura, tan difícil, que es muy difícil. Por eso te digo, te deseamos suerte. Bueno, menuda presentación, ¿no? Cualquiera empieza ahora. Bueno, nada, muchas gracias, por supuesto, Zacarías, por supuesto, por la presentación, al Casino, a todos los que habéis venido, a Pablo, por brindarnos esta oportunidad que nos está dando pues a todos los que estamos queriendo venir del grupo que tenemos montado, ¿verdad?, de autores palentinos. Y la verdad que es un espacio precioso. Yo cuando he venido aquí y me habéis presentado el sitio, es que me parece que da hasta pena ver que haya sitios tan bonitos y tan preparados para hacer muchas cosas. Y bueno, pues esperemos que la gente responda, ¿no? Sobre mí, sobre la presentación, pues sí, la verdad que no tanto como hombre del Renacimiento, no, ni mucho menos, pero sí que es verdad. Ese tipo, vamos, ese estilo. No, sí que es verdad que toco bastantes palos, muchos palos, y me gusta hacer muchas cosas con los libros, porque realmente los escritores pensad que tenemos una parte bastante, no sé, solitaria, introspectiva, que es aquella donde nosotros estamos solos delante del ordenador escribiendo.
Y esa parte eres tú y tus musas, si acaso, ¿no? Aquellas musas que decimos. Pero a mí me gusta mucho luego venir y contarlo y hablar con la gente y hablar de mis letras, porque como es algo que me apasiona, cuando algo a alguien le gusta, yo creo que se nota, ¿no? y gusta esta otra parte de venir a contarlo a los demás y hacer partícipe de este sueño y de esta bendita locura que digo yo siempre de las letras. Es verdad que he participado un montón, yo creo que he hecho como 50 presentaciones literarias, pero luego he hecho eventos, yo creo que he hecho eventos bastante originales. He participado en mercadillos solidarios, he participado, una de las cosas que yo siempre digo más bonitas que he hecho, con un amigo que es cantautor, y hacíamos una velada músico-literaria, en el cual él pues iba cantando algunas de sus canciones y yo iba, no recitando porque no soy poeta, no escribo poesía, es prosa, pero me decía mi amigo que era prosa poética, y entonces leía algún párrafo entremezclado y bueno, muchas cosas bonitas. Mira, soy jurado ahora de un concurso de relatos de la Fundación San Cebrián, de San Cebrián de Campos. Y bueno, sí que me gusta hacer muchas cosas. Es verdad que yo empecé, lo que a mí siempre me ha gustado es dibujar. De hecho, en todos mis libros hay una característica que quiero, para que veáis hasta qué punto quiero que se note esto de mi afición al dibujo, es que hay siempre 3 páginas tipo cómic. Yo hago cómics, tebeos, que decíamos antes, y caricaturas, y me gusta mucho dibujar, es lo que me ha gustado siempre. Lo de escribir vino después. Y entonces yo en mis libros siempre pongo 3 páginas dibujadas tipo cómic, pero que además no son ilustraciones. Lo normal es que las ilustraciones sirven para complementar el texto, ¿no? Ilustran una escena o lo que sea, y yo no, yo siempre corto el texto, la historia, vienen 3 páginas tipo cómic y después continúa la historia, de forma que el que no le guste leer el cómic se pierde el hilo. Además lo suelo poner en un momento crucial de la historia para que pues eso, continúe la historia y le dé más relevancia. Entonces sí, yo iba para Bellas Artes, no he estudiado Bellas Artes, iba para ello. Yo acabé COU y entonces me acuerdo como si fuera ahora mismo que me sentaron ahí en una sala mis padres y 1 o 2 profesores. Yo soy de ciencias puras, o sea, muy relacionado con la literatura, ¿no? Yo estudié eso, soy arquitecto técnico. Eso, me sentaron en la sala y me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Allí había que estudiar o trabajar, claro. Y bueno, era la época en que los que por suerte hemos podido, porque nuestros padres nos han permitido estudiar, pues me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía, dibujo, algo de dibujo, Bellas Artes. Y entonces allí entre todos los de la sala me convencieron de que de eso no se vivía, que eso era muy difícil vivir, vaya. Sé que hay mucha gente que vive de ello, afortunadamente, pero que es muy complicado. Entonces digo, pues si hay que estudiar algo que tenga dibujo. Y me dijeron arquitectura. La arquitectura se me hacía muy largo, muchos 4 años más proyecto. Algo más corto, pues hay arquitectura técnica, aparejador. Y bueno, ahí vino un poco la historia mía con el dibujo. Luego resulta que no era dibujo artístico, sino técnico, pero bueno. Bueno, a partir de ahí cuento esto también porque mis comienzos con la escritura tienen que ver también con mi trabajo de arquitecto. Empiezo ya a hilar un poco de los libros que tengo, ¿vale? El primero que escribí fue Caramelos con espinas. El primero que escribí es La piedra de las ranas, que es que yo he publicado los libros casi al revés de escribirlos. Es decir, le escribí hace 18 años, La piedra de las ranas. Este fue mi primer desquite literario y no pretendió más que, pues quería contar escribir un cuento y al final se fue extendiendo y acabó en una novelita porque no es esta exactamente, y mi único propósito que quise con ello fue, mi madre es una lectora compulsiva, por suerte, y mi madre es maestra y tiene 89 años, esto espero que no lo vea ella y diga la edad, y se puede leer tranquilamente un libro a la semana. Entonces, mi propósito era escribir un cuento y regalárselo a mi madre.
Y al final acabó engordando y acabé siendo una pequeña novela, y lo que hice fue ir a una fotocopiadora, imprimirlo en papel, meterlo en una espiral y regalárselo el día de Navidad a mis padres, el día de Reyes. Y entonces imaginaros la sorpresa que se llevó en mi madre. Y ahí se quedó un poco la historia de la piedra de las ranas. Unos meses después, buceando por Internet, que es cuando empezaba Internet, os hablo, y esto ya hace 20 años, casi eran aquellos tiempos en los que tenías que desconectar el teléfono para enchufar Internet. ¿Os acordáis? Y sonaba el módem allí y todo eso. Entonces vi por Internet que había una especie de editorial de autopublicación en el cual tú mandabas el manuscrito y nadie se lo leía, nadie lo miraba y simplemente lo maquetaban y te lo enviaban. Comprabas los libros que quisieras, lo que es la autoedición, lo que es la autopublicación hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día hay una industria terrible alrededor de la autopublicación que antes no había, ¿no? Ya no hablemos de Amazon mismo, que es el primero, ¿no?, que está ahí. Y eso, compré yo creo que 50 ejemplares, los regalé, los vendí a amigos y a familiares, y ahí terminó La piedra de las ranas. Y unos años después, cuando ya estaba trabajando en la constructora, en la empresa constructora, vino la crisis de la construcción, como seguro que sabéis, año 2007, y desaparecimos, como tantas constructoras. Y en ese periodo cuando hay una empresa en suspensión de pagos, pues viene un administrador concursal allí, ¿no? Y tiene que auditar las cuentas para ver si efectivamente se cierra o no se cierra. Y bueno, ese fue un periodo de 1 mes, 2 meses, en los cuales ese tiempo tú tenías que ir a trabajar. A tu puesto de trabajo tenías que acudir las 8 horas, porque si no, luego no cobrabas de fogasa. Con lo cual, pues yo estaba en mi despacho, yo recuerdo que los albañiles iban allí todos los días y se sentaban ahí en la nave, no, nada. Y yo, en mi despacho, tenía un ordenador delante. Y digo, yo creo que las personas inquietas, que no podemos parar quietos, pues digo que hay que hacer algo. Como no había trabajo, pues me puse a escribir. Y ahí empezó Caramelos con espinas. Le escribí 75, 80 páginas y ahí quedó, en el olvido. Porque a partir de ahí ya me puse de autónomo por mi cuenta. Y imaginaréis que de autónomo se acabó el tiempo, se acabó la vida, por supuesto, para escribir también. Entonces, bueno, ahí quedó y unos meses después ya pues lo retomé. Digo, aquí tengo 75 páginas de algo que yo creo que merece la pena, entonces vamos a continuar con ello, o lo tiramos a la basura, y obviamente no era cuestión de tirarlo. Y entonces escribí Caramelos con espinas. Caramelos con espinas yo creo que tenía algo más que decir que La piedra de las ranas, que ya os explicaré de qué van todos. Y entonces cuando lo escribí, seguro que hay un escritor que yo creo que seguro que conocéis de aquí de Palencia, que es Asier Aparicio. Imagino que le conocéis. Y él es amigo mío de antes de escribir yo seguro, y yo diría que de antes de escribir él, de toda la vida. Y entonces yo le llamé y le dije, Asier, he escrito un libro. Él, que es muy prolífico y tiene un montón de ellos, pues digo, ¿qué hago con ello? Y dice, hombre, pues es difícil que a lo mejor a la primera consigas pues, una editorial que te publique, te tocará autopublicar y tal. Y digo, bueno, siempre para intentarlo nunca sobra el tiempo, ¿no? Seguro que habéis oído la de Harry Potter, ¿cómo se llama? J.K. Rowling, sí, ¿no? La escritora de Harry Potter, que cuenta siempre que ella mandó su manuscrito durante 13 años a editoriales, no a 13 editoriales, sino durante 13 años seguidos a editoriales, y nadie le dijeron que no valía, que no lo publicaban, que no se lo aceptaron hasta el año 13. Entonces, todo eso digo, bueno, pues eso será raro que yo lo consiga, pero bueno, yo lo mandé a editoriales, 25 editoriales, y me contestaron 11 propuestas de publicación. Así que bueno, pues me puse tan contento, y luego descubrí la parte y la intrahistoria de las editoriales, pero bueno, esa es otra cosa. Y yo me permití elegí la que más me gustó, que era una editorial de Barcelona, y entre otras cosas me llevó a Sant Jordi a firmar libros allí. Y yo estuve firmando en Sant Jordi, he estado 1 año allí, una experiencia preciosa. No sé si habéis estado, yo había estado ya al otro lado, digamos, ¿no?, de público, pero estar en el lado de
del que está recibiendo a la gente, hablando, enseñando tus libros y firmando, es una experiencia preciosa, que yo espero este año volver. Yo creo que este año, con el nuevo libro, pues volveremos allí. En la Feria del Libro he estado 2 años, 2 veces, y este año seguro que voy también, porque la editorial que tengo ahora es de Madrid. Y bueno, pues así fue un poco esta historia de Caramelos con Espinas. A partir de ahí, pues ya empecé, estuve bastantes meses sin escribir, bueno, pues un poco promocionando, ¿no? Enseñando, escribiendo, y tampoco tenía más interés que si aquel primer propósito del primer libro de La piedra de las ranas era regalárselo a mis padres, el segundo era simplemente tener un libro en la estantería de mi casa, no sé, maquetado, editado, publicado, realmente que tuviera acceso cualquier persona de España, de cualquier librería de España, y ahí lo conseguí, y yo con eso más o menos me satisfizo ya mis ideas, mis propósitos. Pero se ve que esto de la literatura entra y no sale, ¿verdad, Pablo? Esto las historias te las cuentan y te salen. Me salen. O sea, sin más. Me salen, no sí. te ha contado nadie nunca nada y tú de ahí has arrancado con eso. Hombre, yo creo que todos siempre metemos morcillas, que decimos, ¿no? Siempre en todos los libros metes alguna parte que te haya tocado, experiencias vividas, que te cuentan, pero vamos, en principio es ficción, es inventado. Vale. Bueno, pues sí, algún día salió ese gusanillo de la escritura otra vez y ya empecé a escribir El destino escribe en cuadernos dorados, que es el segundo que publiqué con editorial, digamos. Y ahora os hablo de todos los libros. Y después ya, nada más acabar El destino escribe en cuadernos dorados, nada más presentarlo, ahí ya sí que empecé a escribir el siguiente libro que estoy escribiendo y que ya llevo también otras 70 páginas, creo. Pero estando en la Feria del Libro de Madrid, firmando libros con estos 2 libros, vino una señora que me seguía por las redes, de allí de Madrid, y yo estaba en la caseta de la Feria del Libro firmando libros con mi editor, que estaba ahí al lado, y entonces le dijo, pero si René tiene otro libro, porque lo había puesto alguna vez en las redes y tal, si tiene un libro anterior, de no sé qué, de las ranas. Y yo no se lo había dicho al editor, y me dijo, hombre, eso se dice, pues mándanos el manuscrito, que lo revisamos y tal. Y lo aceptaron. Y dijeron, sí, esto hay que sacarlo también. Lo que pasa que, me dijo, tienes que reescribirlo, retocarlo, porque se nota que ahora pues no escribes como hace 18 años, no escribes como escribes ahora. Y es lo que está haciendo durante 2 años, reescribiendo La piedra de las ranas, que ha salido hace 15 días, ya presentado. Así que esos son, de momento, mi bagaje literario, junto con este otro que os digo que ya está en marcha. Pero es que es eso, es que una vez que entra esta pasión de la literatura, por lo menos a mí ya no, se ve que no va a salir. He hecho un montón también de relatos, sí, tengo algún premio en algún concurso, bueno, tampoco son gran cosa, pero en antologías he salido en muchas, premios pues pocos, pero alguno hay por ahí. Y es una parte muy bonita también escribir relatos, porque los relatos te permiten explorar muchos estilos diferentes. Es decir, yo no tengo oportunidad de escribir una novela cada año, ojalá. Yo tardo 3-4 años en escribir un libro, porque por el trabajo, la familia, pues obviamente no da para más. Entonces me gustaría escribir muchos géneros literarios. Hay algo que me está llamando últimamente mucho, que es la histórica, la novela histórica. Así que no sé si en alguna ocasión pueda conseguir escribir una. Pero bueno, lo que quería decir es que con los relatos te permite eso, te permite explorar pues distintos géneros y probarte. Y entonces yo he escrito relatos de humor, de amor, de miedo, de terror, de históricos. Hay una antología que llevo 5 años, creo, saliendo consecutivos en la antología, que es un premio literario, un premio histórico, de relatos históricos. Así que bueno, pues eso, te permite explorar muchos campos y es muy bonito. Es verdad que un relato corto o microrelatos tiene mucha dificultad, porque en una página, en media página, pues tienes que condensar una historia entera, con su principio, con su nudo, con su final. Entonces, de verdad que es una joya en miniatura, digamos, ¿no? Pero también digo que yo creo que cuesta más una novela. Una novela hay que hilar 300, 400 páginas, todas seguidas, que tengan un sentido, que no aburran,
porque yo me acuerdo que hubo algo que se me quedó de mi primer editor, del de Barcelona, que me dijo cuando me aceptó el manuscrito, me decía, mira, me mandan una burrada. No sé si sabéis que se publican, unos 90.000 títulos en España al año. Es muchísimo. Entonces, fíjate, para que te reconozcan, ¿no? Es dificilísimo. Pero esos son los que se publican. Los que se rechazan, pues... 7 veces más. Exactamente. Él me decía eso, que más o menos, igual yo 1 de cada 10... publico, los otros les digo que no, claro. Sí, aunque sean igual de buenos, pero ellos buscan siempre que malas por venga, claro. Y él me decía, yo lo que hago cuando me envían un manuscrito es leer la primera página. Si la primera página me pica, me llama, me da curiosidad, sí, leo el primer capítulo. Y si el primer capítulo me gusta, le publico. Si no, le abandono. Porque la gente, ahora somos mucho de esto, de abandonar enseguida los libros. Bueno, no me incluyo porque yo no dejo ningún libro, ni uno, aunque me cueste horrores, que alguna vez pasa, ¿no? Y yo me cuesta muchísimo dejarlo, pero sé que la gente lo deja. Si no gusta el libro, lo abandona y fuera, y a otra cosa. Entonces, yo creo que hilar una novela, una historia de principio a fin y que no caiga por el camino, pues es complicado. O sea que... Pero bueno, me gusta tirar por todos los géneros y hacer cosas de todo tipo. Así que sigo. Pues dale, hablo de los libros. Al grano. Al grano. Voy a hablaros de los libros, os explico de qué van los libros y nada, ya a ver si os gusta. Voy a poner una imagen, que para eso hemos montado ahí, ¿verdad?, la pantalla. Primero, antes de explicar de qué va cada libro, os voy a poner un book trailer. ¿Sabéis lo que es un book trailer? Imagino un trailer de una película, ¿no? Pues el book del libro, pues el trailer de un libro. Entonces pongo primero eso para que veáis un poco de qué va y les explico uno. Caramelos con espinas, bueno, habéis visto ahí mucho cactus, ¿no? Algo ahí relacionado con ello. La verdad que cuando yo mandaba el libro a las editoriales y tenía que poner en una casilla a qué género pertenecía, me costaba mucho identificarlo, encasillarlo en algún género determinado. Yo ponía novela contemporánea porque no encontraba otra mejor, pero bueno, yo creo que es un libro original, diferente, distinto, que habla del ser humano, pero desde un punto de vista diferente. Es decir, está construido a partir de 2 historias. La protagonista es Daniela y es pues, una chica que enseguida consigue la fama, es una artista, y entonces consigue la fama muy rápido. Y esto que pasa en este país, que de repente tan pronto estás aquí arriba como caes en el olvido, ¿no? Entonces lleva una vida pues muy montaña rusa, ¿no? De arriba abajo. Esa es una historia y en principio que no tiene que ver con la otra, en la cual el protagonista es Genaro, que es un tipo aburrido. Espero que no haya vendedores de seguros, es vendedor de seguros. Digo, porque bueno, tiene una vida pues anodina, muy aburrida, no tiene amigos y el único amigo que tiene o va por la vida siempre con un cactus en la mano, con una planta, con un cactus. Entonces es su amigo, su consejero, ya ves.
no deja de ser una proyección de sí mismo, claro. Entonces va a todas partes, imaginaréis pues qué piensa la gente de él, ¿no? Pues un friki, alguien pues que se le toman el pelo por todas partes, pero al final lo que tiene de particular es que el cactus acaba contando la historia y el cactus acaba convirtiéndose. A mí me pasó mientras lo escribía. ¿Habéis oído eso que decimos los escritores de que mientras estás escribiendo la novela los personajes te van cobrando vida, ¿no? Y es verdad, es así. Entonces el cactus, que bueno, en principio venía siendo esta idea, se convirtió en el verdadero protagonista del libro, y el cactus habla de cómo nos ve a las personas. Y entonces trata un poco de retratar al ser humano, de que no nos entiende, de los comportamientos, de cómo se comportaban con su dueño, ¿no? Que viéndole que era una gran persona, que lo era, pues porque no entendía por qué la gente se tenía que reír de alguien que fuera una buena persona. Y esto es un poco lo que pasa, ¿no?, en esta sociedad que estamos viendo. Si hay algo yo creo que me caracteriza como escritor es un trasfondo social. A ver, todos los escritores está claro que nuestra pretensión es entretener. Obviamente cuando alguien quiere leer un libro, lo que queremos es entretener, pero mi escritura va más allá. La idea es eso, que consiga un poco tocar aquí y tocar aquí. Y no es fácil, ¿no? Hacer pensar, hacer reflexionar, suscitar algún tipo de sentimientos. Yo no sé, hay gente que, oye, yo entiendo que gustos hay para todo, pero yo cuando veo una película, cuando leo un libro, cuando escucho una canción, yo lo que quiero es que me haga reflexionar, que me toque. A mí, pues bien, están muy bien las películas de tiros y de persecuciones de coches y todo eso, pero a mí me gusta que me hagan pues reír, que me hagan llorar, que me hagan algo, que me hagan pensar. Y eso es un poco lo que yo pretendo con los libros. Y esto es lo que hace el cactus, que es retratar, pues eso, al ser humano. Realmente tiene dos propósitos, de ahí en las dos historias y de ahí el título. Si veis un poco el título, retrata fielmente lo que es el libro. Caramelo es la parte dulce y las espinas es la parte amarga, ¿no? Y además es porque Daniela luego acaba teniendo una tienda de caramelos y las espinas vienen por el cactus, claro. Entonces, hilar un poco estas dos controversias, estos dos sentimientos de hacer reír y hacer llorar. Eso es lo que yo pretendo con el libro. Yo sé que es demasiado propósito, a lo mejor es algo suena muy pretencioso, pero eso es lo que pretende este libro. Seguro que todos conocéis una película que es La vida es bella. A mí me pareció, no sé si tanto la película, pero el propósito de, en una situación tan inmensamente dramática, que no puede haber una situación peor que esa, que te consiga arrancar una carcajada, una sonrisa, y te consiga arrancar unas lágrimas, a mí me pareció una idea, en el mismo lugar, en el mismo espacio, me pareció algo increíble. Llega un momento que no sabía si llorar, si reír, o sea, si llorar de risa o de pena. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pretende entrelazar estas dos historias de Caramelos con espinas. Eso es mi primer libro. Y bueno, eso, como yo creo que este alcanzó 4ª edición, que para un escritor novel, pues yo creo que es bastante mucho decir. Ya sé que las ediciones depende cuando digo, porque hay gente que llama edición a cada vez que imprime libros y eso no es una edición, pero vamos, estamos hablando de 500 libros más o menos, pues cada edición pues alcanzó 3, esto ya lo cuento un poco para desquitarme, ya que estamos aquí en familia, pero si veis, este no tiene la misma portada que este, porque mi primera editorial, esa de Barcelona, con este es con el que alcancé 3 ediciones, 3ª edición, de la cual no les vi el pelo. Desaparecieron y no se supo más de ellos. Vamos, que no vi un duro, ¿para qué os lo voy a decir más claro, no? Pero había conseguido 3 ediciones, y luego lo reedité ya con la editorial con la que estoy ahora, que es de Madrid, Eri de Ediciones, que me trata muy bien, todo hay que decirlo, pero bueno, es pequeñita como podéis imaginar. Entonces reedité cambió la portada y por eso digo que está en 4ª edición. ¿Vale? Bueno, ese Caramelo, sigo, ¿no? Con otro. Pongo el book trailer también del Destino, escribe en cuadernos dorados. Lucha de gigantes,
convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Vivimos siempre esperando una señal, en el límite del bien, en el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal, en el límite del bien, en el límite del mal. El destino escribe en cuadernos dorados. Cuando uno se planta y decide empezar una novela, la pretensión de fue escribir una novela negra. Es una novela negra. Yo lo considero novela negra, pero pues yo no quería... quería escribir una novela negra, primero porque me gusta, es un género que me gusta, yo creo que ya es un género que triunfa, yo creo que puede ser el que más adeptos y más gente tenga, y es que encima ahora gana premios, ¿no? Con todos los molas, y ahora, pues a partir de ahí ya todo el mundo escribe novelas negras. Bueno, pero yo no quería... Se ve que por algún lado salió esta rama que os digo de esa conciencia social que tengo en mis libros, y yo no quería que fuera una novela de sangre y pegar tiros y porque sí y ya está, sino que también tuviera un trasfondo. Entonces quería meter algo de esta realidad social, de retratar un poco a la sociedad, ¿no?, actual. Y entonces hay dos colectivos que, por desgracia, son más indefensos en nuestra sociedad, que es los niños y los mayores, y los ancianos. Entonces quería tirar por ahí, o por uno o por otro. Yo tengo unos niños, ya una niña adolescente, 14 años, y el niño tiene 11, con lo cual, cuando somos padres y vemos lo que vemos en la televisión y lo que está pasando, se te encienden todas las alarmas, ¿no? Y entonces decidí escribir sobre el bullying, como habéis visto ahí, sobre el acoso escolar. Vaya, que tenemos palabras en español, en castellano para decirlo. Así que acoso escolar. Y entonces decidí tejer toda esa novela negra alrededor de un caso de un adolescente, de un chaval de 16 años que sufre una situación de este tipo, un acoso escolar. La verdad que yo cuando me documenté, imaginaréis que para escribir libros hay que documentarse, claro, aunque sea ficción también, y la verdad es que los números son dramáticos, catastróficos, todos los casos que hay de esto, de acoso escolar, y bueno, la verdad que se te caía el alma a los pies. Y esto es lo que he intentado escribir en mi libro. Yo reconozco que es duro, este libro es duro, pero es realidad. Cuando antes me preguntaba Pablo, y me preguntan en algunas entrevistas de dónde te inspiras, si es que no hace falta, no hay más inspiración que ver lo que pasa. Sí, ¿qué mejor inspiración que hay que la vida misma? Antes también decía Zacarías, cuando me presentaba, que me dedico a la formación, doy formación de prevención de riesgos laborales también, y entonces doy cursos también de maquinaria, de carretillero y cosas de esas, todo muy literario, como veis, relacionado con la literatura. Y en esos cursos así de maquinaria, a lo mejor que hay uno montado pues haciendo un ejercicio, los demás están sentados mirando, tenemos mucho tiempo en el cual hablas, ¿no? Hablas con la gente o oyes hablar. No os podéis imaginar las conversaciones que se pueden oír de vidas, o sea, los tipos de vidas que hay. Vamos, si os lo imagináis, pero es así. Simplemente oír a la gente pues lo que les pasa, contar cosas de su vida. ¿Qué inspiración necesitamos más que esa? O sea que sí, tengo mucha inspiración. Pero eso es porque escuchas. Eso es porque escucho. Es verdad que yo soy muy observador y me gusta, yo creo que es algo muy importante escuchar. Hay gente que no escucha.
Y es verdad, y hay gente que habla y no sabe escuchar. Entonces, sí, eso trae muchos beneficios también, ¿verdad? Bueno, pues eso, alrededor de esa historia se teje, ¿vale? Pero, a ver, esto no es un tratado de bullying, ¿eh? Yo no soy psicólogo, no soy psicopedagogo. Recuerdo que mi madre, cuando leía el libro, me decía, ¿pero de dónde sacas estas cosas? Pero esto es psicología. Digo, no, mamá, esto es la vida, esto es real. Pon el telediario, esto, vamos. Y eso que en el telediario no se ve todo. No se ve casi nada. Bueno, quiero decir que no es un tratado de bullying, no es, ¿vale? No es un libro de autoayuda, no es nada parecido a eso. Es una novela pura y dura, además tiene muchísimo más trama, yo creo, incluso que las demás, y tiene un montón de giros sorprendentes, pero bueno, va alrededor de esa conciencia social del niño, ¿vale? De esta lacra que tenemos en la sociedad. Pero hay una parte fantástica, así como en Caramelos con espinas hay una parte fantástica que es un cactus que piensa, ¿no? Y que habla y que dice cómo somos las personas. En este libro también hay una parte fantástica que no voy a contar, hay que leerlo, pero hay una parte que tiene que ver con ese cuaderno del título, el cuaderno dorado, en el cual por alguna razón el chico que se ve sometido a este caso de acoso, por una circunstancia da la vuelta a la tortilla y entonces tiene como una marioneta, por eso de ahí lo del book trailer, tiene como una marioneta en sus manos al agresor. O sea, yo os estoy poniendo en la tesitura de imaginaos que vosotros hay alguien que os hace la vida imposible, que os está haciendo la vida imposible, como ocurre por desgracia muchas veces, y de repente le tenéis como un corderillo en vuestras manos para hacer con él lo que queráis. ¿Hasta dónde llegaríais? ¿Os pondríais en la misma situación que él? ¿Seríais igual que él? ¿Le trataríais? Esto seguramente tiene que ver con el carácter, la ética, los valores de cada uno. Y de esto habla un poco el libro. De que la vida le pone en esa situación para que él ahora reaccione o no de una manera. Y esto es un poco la amiga de este libro. Por eso pasaban palabras ahí que ponía ética, justicia, el karma, lo que la vida nos devuelve, ¿no? Según nos hayamos tratado. Y de todas estas cosas habla. Y entonces, bueno, yo creo que tiene mucho jugo esta historia. ¿Vale? Luego, por supuesto, esto sí que no lo voy a contar ni mucho menos, pero los finales tienen mucho que ver en mis libros. Yo es que me apasiona que de repente un libro o una película me cambie o me sorprenda al final, vamos. Yo creo que seguro que habéis leído libros, habéis visto películas que, bueno, está muy bien el libro y luego de repente hay un final que te quedas así como diciendo, pues como que me ha dejado, ¿no? Ahí, vaya mierda de final, ¿no? Y a veces al revés, ¿no? A veces, como yo os digo que no abandono libros, hay veces que estás comiendo un libro que me está costando, y luego, sin embargo, mejora y a lo mejor tiene un final muy bueno. Y bueno, pues dices, oye, mereció la pena. Entonces, yo creo que hilar las dos cosas, de contar una historia, una buena historia, entretenida y que guste, que esté bien contada y bien hilada, y que encima luego el final te remueva, pues a mí es un propósito que tengo también en mis libros. Seguro que también, como seguro que sois aficionados al cine, conocéis, como no, a Alfred Hitchcock, un maestro del suspense, ¿no? El cual a mí me volvía loco, que de repente una historia te tenía enganchado ahí, y de repente llegaba al final y te cambiaba totalmente. Y a mí eso, pues también pretendo un poco hacerlo en mis libros. Entonces le doy mucha importancia al final, a los finales. Y no cuento yo, hay un juego que hago con algunos amigos o gente que te sigue o tal, y te va comentando si te va leyendo los libros. Y yo le digo al que quiera, al que esté dispuesto, le digo, mira, cuando te queden 50 páginas, jugamos a un juego. Cuando te queden 50 páginas, me dices cómo crees que va a terminar el libro. No es por nada, ¿eh? Os prometo que nadie lo ha adivinado todavía. O sea que, bueno, no sé, me parece que no sé, es una historia que te pone los pelos de punta, lo reconozco, pero bueno, es así, es la sociedad y es lo que trato de reflejar con ello, ¿vale?
Bueno, eso sobre el destino escribe en Cuadernos Dorados. Vamos al último, a la piedra de las ranas. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen rain? En La piedra de las ranas, que como os digo es el que he presentado hace 2 semanas, el 28 o 2 o 3 semanas ya, 28 de noviembre, ahí en el Leclerc. La verdad que estaba lleno, ¿a que sí? ¿No? Y bueno, muy contento. Y este es aquel que os contaba al principio que escribí hace 18 años. Ese que, bueno, no le había dado, yo no sé, yo tanta importancia. Y lo que he hecho es eso, reescribirlo. Y bueno, la historia, este me cuesta menos explicarlo, porque es un niño desaparecido en la montaña palentina. Aquí ahora ejerzo de palentino ya, y lo he situado estaba situado ya en la montaña palentina, pero lo que he hecho en esta reedición, cuando os contaba antes que he reescrito, es darle un poco esa... dos cosas, digamos, potenciar 2 cosas. La primera, esa labor, ese tocar la fibra que os decía antes, que yo creo que me caracteriza. Entonces, a ver, el argumento sigue siendo el mismo, sigue siendo el niño desaparecido, con sus pistas, con su trama y todo eso, con su final también que llama la atención. Pero hace 18 años, como os digo, pues era una mera historia de misterio, y ahora le he añadido esa parte, creo que tiene 80 páginas más de cuando lo escribí la primera vez, añadiendo un poco toda esa parte de tocar la fibra, de tocar este hilo que conecta de aquí a aquí. ¿Vale? Yo siempre digo que el cerebro es un músculo igual que el que va al gimnasio, ¿no? A ejercitar los bíceps allí, para tener un brazo muy fuerte, pues el cerebro hay que ejercitarlo. Entonces es lo que trato con mis libros, y es el primer propósito que he hecho con La piedra de las ranas, tocar otra vez un poco la fibra. Y el otro propósito ha sido realzar la situación donde se sitúa el escenario, que es la montaña palentina. Realmente yo, si os digo la verdad, ni me acordaba que estaba casi escrito ubicado. Yo pensaba que era un niño desaparecido en un pueblo, en un entorno rural, pero ni me acordaba casi que había mentado la montaña palentina. Y cuando lo reescribí, digo, esto hay que realzarlo. A ver, yo soy un escritor desconocido, pero bueno, ya uno pues tiene su pequeña carrera y su pequeño bagaje, y entonces hay gente de fuera que te lee. Y yo quería que la gente de fuera conociera nuestra provincia y conociera nuestro entorno. Entonces, he escrito mucho acerca de alabando un poco y describiendo un poco pues, el mundo rural, no solo la montaña palentina, sino el mundo rural. Hoy que estamos aquí en un pueblo, yo vivo en la capital, pues, entre otras cosas porque no tengo pueblo. Entonces, nací allí, pero me gusta venir mucho a los pueblos y bueno, no quería pronunciar la palabra mágica de la España vaciada, por desgracia mal llamada vaciada, pero trata un poco de esto. Este libro también intento reflejar un poco. Hay una parte en la cual digo que es verdad que, por desgracia, los pueblos que os voy a contar pues, se encuentran bastante y cada vez más desabastecidos de muchas cosas, ¿no? Colegios, sanidad,
Y sin embargo, en alguna parte del libro cuento que eso se palia, se da la vuelta por el apoyo de los vecinos. Entonces, que esa fuerza de los propios vecinos, ese echar una mano, ¿no? En situaciones en las que pues, un vecino no puede ir al centro de salud, aquí sí que hay, ¿no? Aquí sí que hay. Pero en pueblos de la comarca o tal, pues es echar una mano de todos los del resto del pueblo, esa camaradería. Pues todo eso realzarlo a cambio de las grandes ciudades. Hay otra parte por ahí en la que hablo de que nos empeñamos, yo no, pero hay gente que se empeña en irse a vivir a las grandes ciudades para compartir una habitación, para emplear el 80% de su sueldo en compartir una habitación de un piso, en tener una balda del frigorífico para él y otra para el otro de la habitación de al lado. Y entonces se va la gente allí teniendo lo que tenemos aquí, teniendo las oportunidades que tenemos, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Es así. Yo vivo en la ciudad, pero es una ciudad pequeñita, o sea que... Pero, joder, es que no sé, irte a Madrid, irte a Barcelona, bueno... que sí, que seguramente tengan muchas cosas de las que nosotros adolecemos, pero no sé, yo no lo echo de menos, desde luego. Bueno, pues quiero retratar un poco eso, habla del mundo rural, habla de estas cosas, potenciar eso. Y es porque además yo hubo un tiempo que estuve dando, mientras estaba escribiendo el libro, daba mucha formación en Aguilar y en Guardo. Tenía un centro en Aguilar y en Guardo, entonces, y además yo llevo dos direcciones de obra en Triollo, que es un pueblo ahí en las faldas del Curavacas, allí, precioso. Y entonces yo, que siempre digo a todo el mundo de fuera, cuando viene o te preguntan, ¿y qué hay que ver aquí? Aparte de pues, cosas destacadas, yo les decía, la ruta de los pantanos tienes que hacer. Pues yo me hacía la ruta de los pantanos casi cada semana, porque tenía que atravesar de Aguilar a Guardo, y entonces pues los escritores tenemos esto, ¿no? Mucho de que vas viendo cosas, y yo iba solo, claro, iba a trabajar, iba en mi coche, y ver ese paisaje, y ver ese entorno, y ver esa naturaleza, y digo, esto hay que contarlo. Y estaba justo escribiendo el libro, digo, esto hay que potenciarlo y esto hay que contarlo. Y entonces, por eso hice mucho hincapié en esto del mundo rural y de la montaña palentina. Y eso es lo que he hecho mucho en este libro. Bueno, yo creo que explicados están, ¿no? Más o menos. Si queréis preguntarme cosas, pues hay que suscribirse a la televisión Villarramiel TV. Hay que suscribirse todos, ¿eh? Pues un canal muy seguido, que yo lo veo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo sí tengo interés, porque, bueno, aparte de tu trabajo como arquitecto técnico, veo que las obras que tienes, que son las tres totalmente distintas una de otra, y tengo mucha curiosidad por saber cómo se organiza eso, porque tu trabajo es fácil, pero aquí, cuando empiezas a escribir, ¿sabes cómo va a acabar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo planteáis para escribir un libro de esta entidad? Qué buena pregunta. Yo creo que no soy, bueno, no sé, yo no creo que no soy un escritor muy al uso de tener las cosas muy... Con el primero, con Caramelos con Espina, digo el primero porque siempre hablo de él como el primer libro serio, sí que lo planteé un poco más, o sea, escribí una especie de guión, tenía los pasos, más o menos sabía cómo, el principio, sabía cómo iba a transcurrir la historia y sabía el final. Sin embargo, por ejemplo, en El destino de escribir en cuadernos dorados no sabía el final. Es decir, al principio sí que empecé un poco construyéndolo mucho más y luego ya te lanzas, empiezas a escribir y lo que vaya surgiendo, lo que vaya saliendo. Mira, voy a daros una primicia. Igual esto no es que no soy muy al uso así, pero vamos, exclusiva, Ole. Para Villarramiel TV, exclusiva de René Pérez Pérez. Para Villarramiel TV, este es el guión de mi libro actual,
Qué guay. Con esto estoy escribiendo un libro. Luego esto va creciendo, luego se van ocurriendo cosas y lo vas engordando, lo vas engrosando, pero con esto empezar a escribir un libro. Y tomas un poco notas porque hay cosas que te da rabia luego perderlas, ¿no? Seguro que también lo habéis oído mucho, pero yo tengo el móvil lleno de notas de voz, porque hay veces que hasta por la noche, alguna vez en esa previgilia, cuando empiezas a dormir y se te ocurre algo, yo me levanto allí, me voy al baño para que no diga mi mujer, ¿qué hace? Está loco aquí, se pone a hablar solo, y me voy y me hago notas de voz. Y esas notas de voz luego las escribo y así voy construyendo el guión del libro. Vale, uno de los libros que nos has presentado realmente tiene pinta de ser muy duro. ¿Tus hijos lo han leído? No. No lo han leído seguramente por edad. La gente me pregunta, ¿para qué edad es o a partir de qué edad pueden leerlo? Este es más amable. Todos los libros pretenden ese propósito de retratar al ser humano, pero este quizá lo hace de forma más dulce y este lo hace de forma más... Y sin embargo, este es el que me pregunta a la gente, eso, es que tengo un hijo adolescente, una hija adolescente, ¿puede leerlo? A ver, depende de la madurez de los niños, y yo siempre les digo que creo que lo que tiene que hacer es leerlo primero él o ella, el padre, la madre, y luego, si él juzga que lo puede leer el niño, sí, pero no lo han leído mis hijos. Eso, seguramente esto es en casa del herrero, ¿no? También bueno. Yo hubo un tiempo, ellos leen, no digo que no lean, pero me cuesta que lean, hubo un tiempo en que me empeñé mucho en que leyeran. Joder, basta que tu padre escribe, me cago en la mar, que yo quiero que todo el mundo lea y tu padre escribe, lee. Y yo creo que eso era contraproducente, porque ya sabéis cómo somos también, de eso habla el libro, por cierto, de que basta que me impongan algo, ¿no?, para que haga lo contrario. Es la edad, la adolescencia es la edad del no, el de mi padre es el peor, y luego sabéis que la vida gira, ¿no? Y cuando ya somos mayores, entonces decimos mi padre es el mejor y mi madre es la mejor, ¿no? Entonces, no lo han leído. Vale, pero entonces, después de un tiempo, cuando ya dejé de insistir, empezaron a leer. Así que confío que algún día lo lean, sí. Muy bien. Y por último, tengo mucha curiosidad por saber cómo se introduce uno en el mundo editorial, cómo puedes ir metiendo tus trabajos que, no sé, que se publiciten, que lleguen a editarse. Hay que pasar por muchas... Muchísimo. Muchas cribas. Hay que pasar... Vamos a ver, la criba de la editorial, seguramente esto hubo una charla el otro día que en el grupo que tenemos de autores palentinos, que hicimos una actividad ahí en Palencia, hubo una charla de algunos compañeros que hablaban de todo esto. Las dos maneras es la editorial o la autopublicación. Yo sé las ventajas y las desventajas de una cosa y de otra. Yo sigo siendo de editorial, tradicional, y seguramente lo siga siendo siempre, porque para mí la editorial tiene algo muy importante que es el filtro de la propia editorial. Es decir, yo he intercambiado y he leído muchos libros de gente autopublicada, y ahora que un poco te conocen en las redes, pues muchas veces intercambias libros con escritores, ¿no? Pues venga, te mando el tuyo, el mío, y he leído muchísimos libros autopublicados. Hay verdaderas joyas, verdaderas maravillas, pero también os digo que me he encontrado algunas cosas que se nota que no han pasado un filtro. Y ya no os digo solo de la propia historia, os hablo de faltas de ortografía, os hablo de... Bueno, y de historias que al final es lo que tiene la autopublicación, que puede acceder cualquiera. Cualquiera puede tener un libro en el mercado hoy en día, cualquiera. Es así. Entonces yo sigo apostando por el filtro de la editorial. Ya sé que económicamente es muchísimo menos rentable, pero muchísimo, infinidad, no os lo podéis imaginar. Ya no os quiero hablar de porcentajes porque ya es demasiado, pero es infinitamente peor el mundo por editorial que la autopublicación. Eso es lo que tiene, una cosa a otra. Pero, por ejemplo, también a mí la editorial me permite que cualquier librería de España tenga mi libro. Que haya un señor o una señora en Murcia que quiera comprar mi libro y ellos trabajan con distribuidoras a nivel nacional y en 2 días les llega, como cualquier librería donde vais y pedís un libro, y el mío también. El autopublicado pues los vende el Amazon, ¿vale? Y todo eso.
Seguramente, pues eso, ¿no? Yo es que sé que la mayor parte de la gente ahora despotrica de las editoriales y es obviamente por el tema económico, pero como a mí no me mueve el dinero, me mueve la pasión por esto, pues me importa más, por ejemplo, pues eso, mira, que este año vuelvo a ir con ellos a Madrid a firmar libros. Yo estuve en Madrid, Madrid sí era, con Juan del Val, aquí al lado, ganador del Planeta, y Almudena Grandes aquí, al otro lado. Y yo estaba aquí, y ellos tenían una cola hasta allá. Había una valla amarilla allá al fondo, que estaba la gente allí apoyada esperando, y yo no tenía nadie, pero estaba en medio, y yo estaba entre los dos. Y esa satisfacción no se paga con dinero. Seguro. Así que este año volveré. Muy bien, pues a ver si vuelves a Villarramil, porque he oído que eres muy aficionado a las vaquillas y a los entierros, y que eres un adicto de Villarramil. Vengo... Entonces... Bueno, yo tengo... En cualquier sitio hay que vender el tema y tú vendes los libros y nosotros queremos vender el Casino de Villarramil y las fiestas de Villarramil. Pues por supuesto, haces muy bien, que para eso estamos en Villarramil. A mí me encanta ir a todos los sitios donde quieran que vaya y yo quiero venir a Villarramil. Vengo todos los años a las vaquillas y vengo pues cuando puedo, conozco gente de aquí, de pueblos limítrofes, y el día de las vaquillas a mí me encanta, me lo paso de miedo. De hecho, al principio tengo miedo de las vaquillas, luego se me quita ya. Ya sabéis por qué, ¿eh? Sí, René, vamos a ver, si no te he entendido mal, creo que eres una persona muy comprometida socialmente. Y mi pregunta es, ¿tu faceta de escritor te ha ayudado a comprometerte más con la sociedad? Totalmente, absolutamente. Cuando somos una persona anónima, yo sigo siéndolo, vamos, pero cuando es una persona anónima, pues hombre, intentas ayudar pues a tu círculo, imagino, ¿no? A tu familia, a tus amigos, pues como cualquiera, digo yo, con 2 dedos de frente. Pero eso, cuando yo empecé a escribir y cuando ya ves que hay gente que te pregunta, que no sé si voy a decir, no, yo soy muy poco, creo, ególatra, pero cuando ves que alguien te admira y le gusta leer tus libros y tal, yo siento que debo devolver algo a la sociedad. Y es así. Y es verdad que yo me he vuelto esa conciencia social a través de los libros y de escribir. Y que eso, al final tú, ¿a quién vas a llegar? Al final esto puede llegar a cualquier parte de España. Entonces yo pensaba, si yo puedo acceder a que un señor en Huelva me lea, joder, pues yo quiero que entre esa parte social y concienciar, y si puedo ayudar en algo, ya sé que es un granito de arena, pero todos decimos estas cosas, no es un pequeño granito de arena, pero también decimos que muchos granitos de arena hacen una playa, con lo cual yo intento aportar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir, porque también lo digo muchas veces, pero los escritores no somos nada si no hay nadie que quiera leernos. Esto no valdría para nada si nadie nos leyera, ¿verdad? Así que agradezco, no sabéis lo que agradezco, que la gente venga a estas cosas, que tengamos un espacio, que la cultura se vea, que demos un tiempo y demos una oportunidad a la cultura.